Bienvenidos a un nuevo episodio de Creciendo Juntos, el podcast que busca acompañarte en tu viaje de desarrollo personal y profesional. Somos Luis Gómez, Bashir Salman, Juan Benítez y tu anfitriona Yesenia Cabrera, coaches, mentores y psicólogos integrantes de Coaching and Mentoring 360. Y hoy exploraremos un tema fascinante y a menudo complejo: vicios y virtudes de las empresas familiares. Juntos exploraremos las dinámicas únicas que enfrentan las empresas familiares, desde valores compartidos hasta desafíos en la sucesión. Con la experiencia de Luis Gómez Salas, nuestro experto en la materia, descubriremos cómo fortalecer la conexión familiar y superar posibles vicios, creando así un camino hacia un futuro empresarial más fuerte. Así que prepárense para un episodio enriquecedor y lleno de información valiosa. Bienvenido, Luis. Tienes la palabra. Hola, hola Jessy, hola Bachir, hola Juan, hola a quienes nos escuchan, tienen la amabilidad de estar con nosotros en este momento, normalmente de noche, algunos de día, algunos de tarde, manejando en el micro, en la calle, bueno, donde estén, bienvenidos. Hoy día sí, efectivamente vamos a conversar del tema empresarial, de, de- y vamos a comenzar por algo muy sencillo. ¿Cómo empiezan las empresas? Las empresas empiezan en un 98% de los casos con una idea individual. Alguien tiene una idea, alguien tiene un sueño, alguien tiene la proyección de hacer algo que le reditúe ganancias y rentas. ¿De acuerdo? Ahora, esta persona normalmente no puede caminar sola y empieza a pedir opiniones. Le pregunta a su familia, a su mujer, a sus hijos, a su hermano, al amigo, etcétera. Y estas opiniones lo único que hacen de alguna manera es eh, eh, entorpecer, enturbiar el proyecto, porque siempre estas opiniones, si bien es cierto, son en su mayoría bien intencionadas, son piedritas en el camino que tal vez no existen. Y solamente la persona que ha tenido la iniciativa es la que lo va a poder determinar en el tiempo, haciendo estudios. Este viene acá la primera palabra que debemos entender. El ser humano, a diferencia de cualquier otro animal, es el único que puede planificar a largo plazo. Por lo tanto, la palabra genial en este caso es planificación. Es decir, si tú no planificas, tu proyecto no pasa de ser solo un sueño. Por lo tanto, primero, planificar. Planificar implica estudiar un poco la competencia, estudiar el mercado, estudiar el producto que estás a punto de lanzar, estudiar todo lo que se refiere a la parte externa de la empresa. Luego, organizar. Organizar, es decir, una vez conocido lo que se necesita para salir al mercado, cuáles son las alternativas de salir por precio, por producto, por distribución, por logística, por proveedores, etcétera, se empieza a organizar, es decir, a ver qué personas necesitas para hacer esto. Y ahí viene el primer escollo que se nos presenta en una empresa de orden, en este caso estamos hablando de que una persona solita lo está haciendo, de orden familiar, en donde se empiezan a acercar los familiares que no tienen trabajo, que piensan que pueden ayudar, que necesitan tener una renta extra, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente, en la gran mayoría de las veces y en los casos, quien está haciendo la empresa cae en el juego de lo que yo le llamo ayudar sin perspectiva. ¿Por qué? Porque a veces uno, por pena, por lástima, por intentar ayudar, trae gente que no tiene ni la capacidad, ni la habilidad, ni los conocimientos, ni la experiencia para lo que yo necesito que haga. Y se transforma, si bien es cierto, en una ayuda interesante, porque una de las cosas que uno busca siempre en una empresa es
la lealtad y la honestidad, que se supone, y subrayo en la palabra supone, entre comillas y en negrita, no siempre es así, pero normalmente debería ser así. Hay honestidad y hay lealtad, pero no hay habilidad, no hay conocimiento, no hay experiencia. Por lo tanto, lo que se puede hacer en 10 días, normalmente lo terminan haciendo en 100. Lo que no conocen o no lo aprenden o no se dan el tiempo de aprender o no hay manera de aprenderlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar a las personas adecuadas para las necesidades que yo tengo. El gran ejemplo que yo siempre pongo es, yo no puedo poner a un contador a cuidar ancianos, porque el contador sabe mucho contabilidad, pero no sabe cómo cuidar a un anciano, cómo levantarlo, cómo darle su remedio, cómo limpiarlo, cómo ayudarlo a caminar, etcétera, etcétera. Y ese error es tremendo, porque se comete en gran parte de las empresas. Hay un estudio de una universidad americana que habla que el 99% de las empresas que fracasan es por tener malas contrataciones. Es decir, no colocar gente realmente capacitada en los puestos necesarios. Con lo cual, la primera observación que uno tendría que hacer es, si quieres ser buena gente, primero ser buena gente contigo y no te acerques o no acerques gente que no te pueda ayudar realmente. No contrates gente por lástima, no contrates gente porque es el primo que hay que ayudar, el hijo al cual hay que darle una propina, entonces para yo encubrir que le estoy dando una propina, le pongo un sueldo para que empaque lo que sea. Eso no funciona. Una empresa tiene que manejarse por números y por resultados, y no por temas básicamente emocionales. No sé si tiene algún comentario hasta acá, chicos. Entonces, Luisito, lo que entiendo es que no contratar a algún familiar por lástima, sino por sus capacidades, Claro, ¿no? Por y supuesto, considerando el puesto donde lo vas a colocar, ¿no? claro, Es claro. decir, si yo tengo, por ejemplo, si yo necesito un administrador de tienda, por decir un nombre, ¿de Ujú, acuerdo? sí, Yo no puedo, yo no puedo colocar a alguien que está trabajando de mozo, claro, por supuesto, ¿de por acuerdo? supuesto, por supuesto. Por, por más que necesite el trabajo, lo que va a hacer es perjudicarme y lejos de ayudar, lo que va a hacer es postergar los resultados. Y si tú quieres ayudar a alguien, Jesse, Ujú, primero levanta lo tuyo y después si quieres regala, claro, pero claro. primero levanta lo tuyo, ¿de acuerdo? Fortalécete primero, ¿verdad? Así es, así es. Y para fortalecerse hay que ser un poco frío, hay que saber qué persona necesitas, etcétera, etcétera. Ahora, normalmente cuando uno busca gente externa, lo que hace es pedir currículum Ujú, y según el currículum este, lo va seleccionando. Yo creo que acá en ese punto la entrevista personal es extremadamente importante para saber cuáles son los objetivos de la persona. Los objetivos personales tienen que ir en concordancia con los objetivos del dueño de la empresa y de la empresa en sí misma. ¿Ok? Si claro. no, si no están en concordancia, la cosa no camina tan bien. Ahora, cuando ya tienes un poquito más de armado el negocio, acudes a estas agencias de reclutamiento que te hacen bastantes exámenes psicológicos que no llevan realmente a una verdad, y lo lamento mucho por quienes hacen el trabajo, pero no llegan a la verdad por una sencilla razón, que no están en el contexto de la empresa. Entonces, los test y todo eso son test objetivos de personalidad, que no hablan necesariamente de la capacidad, ¿cierto? Y de la habilidad de adaptación a ciertas cosas. Entonces, si bien es cierto, estos test ayudan,
no deberían ser determinantes y desgraciadamente Juan, que nuestro especialista no puede corroborar lo que digo. Muchos reclutadores se basan en estos test como definitorios, como Claro, claro. ya desencadenantes de una decisión. Lo que Y pasa, eso, sí, sí, dime. lo que pasa es que muchas veces necesitamos datos fríos, ¿no? Datos, como tú bien dices, objetivos, pero una empresa, si bien es cierto, necesita datos objetivos, las empresas son tan diferentes que los datos subjetivos son muy valiosos. Entonces, cuando te dan generalidades, a veces no se adaptan a tu empresa. Y estos test psicológicos nos dan datos muy generales. Entonces, yo pienso que las empresas tendrían que tener un filtro extra de lo que generalmente hacen las empresas de reclutamiento, que quieren recurrir a ellas. Yo quería preguntarte una cosa, Luis, que Sí, sobre este vicio principal que has dado de contratar por contratar simplemente por ayudar. ¿Dónde entra el tema de la confianza? Porque una de las cosas de los empresarios es que se basan mucho en la confianza y por ende contratan a familiares, a pesar de que se han dado casos, pues, que la confianza se rompe, pero ¿cómo ves tú el tema de la confianza en las empresas familiares? mira, la confianza es básica en un punto muy sencillo. En el 90% de los casos, el problema de la confianza se rompe por la caja, ¿ok? Es Ujú. decir, alguien mete la mano a la caja, alguien hace mal uso de los recursos, y como es familiar, la primera vez se lo deja pasar, la segunda vez le llama la atención, y la tercera vez, al despedirlo, haces un rompimiento familiar. Porque evidentemente, a pesar de que tú seas buena gente y trates de ocultar el motivo por el cual lo despides, se termina sabiendo y eso causa un daño en el núcleo familiar amplio, ¿no? En el Ese es núcleo otro, familiar hasta, digamos, hasta primo de segundo grado, ese pongámoslo es de esa otro manera. vicio, ¿no, Luis? Ese es otro vicio, precisamente dejar pasar por alto ciertas faltas que comete un familiar dentro de la empresa. Claro, o sea, si tú no dejarías que un extraño, un barrendero de tu empresa, alguien que hace la limpieza, tomara 10 soles que se cayeron al suelo, ¿por qué dejas que un tío tuyo agarre 200 soles de la caja entre comillas, como préstamo, sin decírtelo, ¿no? Ujú. Pero esto sucede. Entonces, el tema de la confianza es un tema muy manoseado. ¿A qué le llamamos confianza? Y yo te diría que la confianza tiene varios aristas. La primera, evidentemente, es el lado financiero en el cual nadie debe tomar lo que no es suyo. Pero la más importante, yo voy a mencionar dos solamente en este caso, es que cumpla con lo encargado. ¿Ok? La confianza de saber que si yo te encargo a ti ordenar una mesa, ponerla bonita, ponerle floreros, etcétera, etcétera. O sea, a los 10 minutos debe estar hecho, Ujú. ¿ok? Y no esperar a que yo le diga, oye, en la mañana te dije que ordenara la mesa y todavía está desordenada. ¿Por qué? Porque en parte la confianza en la honestidad. Si yo soy quien recibe esa instrucción y veo que no lo puedo hacer en ese momento, tengo que tener la honestidad y la confianza de decirle a mi jefe, oye, me has encargado otras cosas o tengo otras cosas que hacer que me parece que son más importantes o urgentes, dependiendo de lo que suceda. Por lo tanto, no voy a poder hacerlo en el tiempo que tú me pides. Eso es honestidad en el trabajo, ¿ok? Honestidad es decir, oye, lo que me estás pidiendo no lo sé hacer. ¿Me puedes indicar cómo se hace? Es decir, en la honestidad de ser empático y ser humilde, y la humildad no desde el punto de vista de agachar la cabeza, sino que la humildad desde el punto de vista de aprender cada vez que sea necesario. ¿Mm? Esa para mí sería la respuesta que te puedo dar, Juan. Gracias, Luis, gracias, gracias, de verdad. Bueno, Bueno,
Eh, sí, Sí, así. es un tema bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que, como dice Lucho, o sea, el que haya personas de tu familia en la empresa no quita que el propósito es salir adelante todos juntos, ¿no? Entonces, es como una relación, ¿no? O sea, en una relación tú no, o sea, hay cosas que no puedes como permitir para que no empiece como esa falta de respeto, ¿no? O sea, ciertas, por ejemplo, levantarse la mano o insultarse constantemente, al primer insulto ya debería ser una alerta para que no vuelva a pasar nunca más, ¿no? Cosas así, ¿no? Y pero como dice Lucho, eso es un tema bien interesante, ¿no? Eh, yo particularmente no lo he vivido, pero estoy seguro que si pasaría algo así en la empresa familiar que tengo, muy probablemente habría un despido porque se estaría violando la confianza de la empresa de coger dinero de una fuente que no es tuya, sino que es de la empresa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esos valores éticos son indispensables, ¿no? Y también hay un tema bien interesante, ¿no? Que como dice Lucho, o sea, todos tenemos ciertas habilidades y somos buenos a medida que tengamos ganas de trabajar, lo primero, y también tengamos habilidades desarrolladas que muy probablemente uno sea hábil en determinada cosa y se sepa descubrir en esa área y cuando entre a esa área busque perfeccionarse en eso, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que dice Luis también de ese aspecto, ¿no? Que muchas veces se pone a una persona en un cargo que realmente no va con esa persona o quizás esa persona ni siquiera le gusta ese cargo y lo está haciendo por hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo ahí es mucho de la persona que ingresa la persona a esa área y de la persona misma, ¿no? Que diga, oye, ¿en qué área yo siento que puedo ser competente? ¿En qué área siento que yo puedo ayudar, dar herramientas, fluir, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo me fui más por el área comercial porque a mí siempre me ha interesado la parte de coaching, la parte humana, y la venta tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con motivar al personal, con inspirarlo, con darle herramientas para crear conexiones con el cliente duraderas. Entonces, fue algo que para mí fluyó natural porque es mi cancha, ¿no? Pero tuve que, digamos, de alguna forma conocerme y saber en qué perfil yo podría adecuarme en una empresa, ¿no? Ahora, eso yo creo que es trabajo de uno mismo, o sea, tanto el familiar que está viendo en qué área trabajar, conocerse uno mismo y a raíz de eso ver a qué puesto podría ir, y aparte también del empleador, ¿no? Que sería el jefe, que elige qué persona va a determinado puesto, ¿no? De acuerdo. Mira, yo los mayores casos de éxito que he visto en empresas familiares ha sido porque digamos, el mentor, el jefe de la empresa, lo que ha hecho con los familiares, básicamente con los hijos, es ponerlos bajo algún gerente, bajo algún jefe que realmente Claro. conozca bien su trabajo para que aprendan. Es decir, le hizo un tipo de pasantía por todas las áreas. Después de hacerle la pasantía por todas las áreas, que más o menos eso se demora un año, le sugiere y coordina con esta persona en qué lugar se siente más cómodo, dónde se siente más productivo. ¿Ok? Ahora, esto de hacer esta pasantía, claro, en teoría funciona muy bonito, en la práctica es un costo para la empresa, ¿de acuerdo? Pero creo que deberíamos también presupuestar este tipo de cosas para que la empresa tenga resultados realmente buenos. Acordémonos que los emprendimientos en Perú, y este es un tema estadístico, el 98.78% de las empresas, de los emprendimientos, muere antes de los 2 años y muere de manera a nivel de quiebra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no somos capaces
no queremos ver la realidad de que la gente que tenemos no es la adecuada, el producto que tenemos no es la adecuada, la distribución, la logística, etcétera, etcétera, etcétera. Nos empecinamos y seguimos dándole a lo mismo cuando las cosas no caminan. El otro vicio muy importante es que muchas veces el jefe no escucha, ¿ok? No atiende las señales de alerta que le da la gente que lo rodea, llámale familiares o llámale otro tipo de empleados, ¿ok? Porque siente que como ellos han sido capaces de formar una empresa, ellos tienen la verdad. Y la verdad en una empresa es el conjunto de opiniones que puedas tener en una gerencia, en un nivel alto, ¿ok? Pero también escuchando los niveles más bajos. Los niveles más bajos normalmente tienen más verdad que los niveles gerenciales que normalmente se encasillan en un área y no ven lo que está pasando en otra, ¿ok? Así es. Entonces, también ese es un vicio que hay que cortar. El jefe debe aprender a escuchar, debe darse el tiempo para escuchar y evaluar lo que le dice otras personas. Yo tengo un caso muy bonito en el cual los hijos del dueño de la empresa son gente extremadamente hábil y extremadamente proactiva. Pero yo te diría que el dueño de la empresa, el padre, los escucha en un 10% y tal vez estoy siendo exagerado, y toma decisiones que normalmente no funcionan bien y después evidentemente evita hacer comentarios sobre su fracaso o lo oculta de una u otra manera y empieza a hacer suyas las opiniones que ya tuvo tiempo atrás de sus niños, de sus hijos, ¿ok? Ese es un vicio también bien grande, pensar que tus hijos no saben nada, ¿no? Excelente, Entonces, excelente, excelente. que no opinen, ¿ah? Déjame a mí que yo soy el que sé. Eso no Eso, debería ser. así. ¿Mm? Así es, Luisito. Sin duda, las empresas familiares son entidades complejas con sus propias virtudes y vicios. Al comprender estos aspectos, las familias empresarias pueden capitalizar sus fortalezas y abordar áreas de mejora. Ya seas parte o no de una empresa familiar, te invito a que compartas este episodio con ellos. La comprensión de estas complejidades puede fortalecer las empresas y contribuir a comunidades empresariales más sólidas. Recuerda, la clave está en la acción. Juntos podemos construir empresas familiares resilientes y exitosas.